el profeta Elías. Y como es costumbre, los miércoles siempre me acompaña mi amada esposa Lina Marcela. Hoy está desde casita porque le llegó una bella visita, una bella familia. Y entonces, para ella, sus tías es mejor dicho. Y están allá. Entonces, por eso Marcelita, cordial saludo, está allá muy Muy feliz feliz. con la tita y con las primas. Y bueno, feliz ahí. ¿Cierto, Marcelita? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Hola, esposito, un saludo para todos. Y sí, por supuesto, siempre gracias al Señor por los vínculos familiares que también nos ayudan, nos edifican, nos traen ese gozo. Y ante todo, pues poder también compartir con mi esposito estos temas que son tan importantes, como siempre lo decimos, para aprender cada día más de la palabra de Dios y así poder tener más argumentos a la hora de hacer defensa del Evangelio. Un saludo muy especial para Lorena allí en el Control Master, para los pastores Diego García y Liliana Leguizamón y todo el equipo que hace parte de Fuego y a toda la audiencia, tanto quienes sintonizan Fuego AM por los 1130 y también a todos los seguidores por las diferentes plataformas digitales como es la señal online y como lo es esta transmisión por Facebook y YouTube, canales de Fuego 1130 AM. Dentro de la pareja, los esposos van creando a través del tiempo una serie de lenguajes, una serie de palabras, de léxico, que siempre se repiten y es posible que a algunas personas no les guste de esposito o esposita, pero ese ha sido un diminutivo que siempre lo he utilizado con Marcela. Yo le digo otros diminutivos que ahora no los digo. Entonces, a veces hay personas que no les gusta, pero no sé, ese diminutivo es como, a ver, ternura, respeto, gozo, alegría, felicidad, agradecimiento. Bueno, otra palabra que es mucho más bonita que las anteriores. Es algo como de cariño. Entonces, por eso a veces nos decimos esposito, esposita. Pero sí, realmente, pues es la esposa, ¿no? De don Juan y yo, don Juan, la esposa de doña Marcela. Eso me quería aclarar. Vamos a hablar, en primer lugar, como siempre lo sabemos indicar, es ubicarnos en el espacio, en el tiempo, mirar la cultura, cómo pensaban en ese entonces los personajes bíblicos, cómo era el medio ambiente. Entonces, por eso es que siempre cuando examinamos un personaje hablamos de su parte geográfica, de su parte histórica, su parte social, muy importante, la parte cultural. Porque cuando estudiamos una biografía en cualquiera de las ciencias humanas, cuando uno conoce bien al personaje, sabe por qué escribió, por qué enseñó tales cosas, cómo pensaba, qué pensaba del entorno que lo acompañaba, porque no es lo mismo vivir 10 siglos antes del cristianismo y 2000 años después de la era cristiana. 3000 años, hay muchas diferencias. Entonces, cuando uno estudia los personajes bíblicos, podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, podría decir, bueno, ¿y Elías dónde nació? ¿En dónde estuvo? Entonces, hay un dato muy bonito. Ustedes se ubican allá mentalmente, porque ustedes ya conocen el mapa de Tierra Santa, se ubican en el Mar Muerto. Ahí en el Mar Muerto tiene como una entradita a la tierra, eso se llama un golfo. Y ahí está prácticamente la desembocadura del río Jordán. No olviden, el río Jordán tiene mucha historia. Y más arribita está un lugar que se llamaba los sitios o los territorios de Galaad. Galaad. Ahí nació Elías. Y ahí estuvo viviendo con su familia. Ahí permaneció hasta cuando Dios los llamó a ejercer el ministerio, entonces ya se desplazó porque Galaad queda en la región de Samaria. Y recordemos que en la parte norte está
la Galilea, y en la parte sur está Judea. Entonces ahí en la mitad, en Samaria, ahí está Galilea, ahí estuvo, ahí vivieron los padres de Elías. Miremos la parte histórica. Es muy importante, porque si nosotros recordamos al profeta Samuel, miren que él fue sacerdote, fue profeta y también fue un rey en este sentido, un juez. Se fije cómo tenía él todas las, digamos, naturalezas de un gobierno. Pero ya más adelante vino el profeta Natán, el que confrontó a David por su pecado de adulterio y de homicidio, y entonces el profeta Natán ya estaba ejerciendo un ministerio exclusivamente de escuchar la voz de Dios y remitir o enseñar o comunicar la palabra que escuchaba revelada de Dios. ¿Sí? Entonces, profeta Natán, digamos, ya no era ni juez, inclusive ni ejercía la parte del sacerdocio, pero ya fue adelantando. Hay otros profetas, pero no hay necesidad. Hacemos los más principales. Ya viene el profeta Elías. Y el profeta Elías, hablando de la parte histórica, pues le tocó afrontar una situación muy difícil. ¿Cuál sería esa situación difícil que vivía el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel, las 12 tribus, por la avaricia, por la codicia, por haberse apartado de Dios, por andar pensando en las cosas del mundo, por estar asimilando las cosas del mundo, por estar obedeciendo más la voluntad de los hombres que la voluntad de Dios, pues el reino se dividió. Y entonces Elías prácticamente quedó en el reino del norte, las 10 tribus. Y allí le tocó afrontar esas situaciones difíciles con el rey Acab y su esposa Jezabel. De tal manera que más adelante vamos a conocer todo lo que tuvo que afrontar Elías y las grandes bendiciones que él recibió. La parte social. Mire, tal vez analizando un poco la parte de la historia y de la sociología religiosa, pues a veces cuando no se entienden esos parámetros de la religiosidad y de la parte social dentro de una convivencia, hoy en plena posmodernidad, con un sinnúmero de denominaciones de locales, de iglesias locales, entonces a veces se hace difícil la parte de la sociabilización. Y desde luego que las 12 tribus, que la promesa de Dios dada a Abraham, a Jacob y a Isaac, era que permanecieran unidas, era que se ayudaran, era que trabajaran, que estuviesen todos en el camino y de las cosas de Dios. Realmente la parte social no les fue posible, porque hubo más, óigase bien, hubo más entendimiento de las tribus de Israel con las tribus paganas, es decir, las que no formaban parte del pueblo de Israel. Hubo más relación que dentro de las mismas tribus. Quiero decir, hubo más convivencia, hubo más entendimiento, hubo más intercambio. Los unos se casaban con los otros. En la parte de la cultura compartían todas las costumbres. Incluso lo peor es que se dejaron llevar porque las 10 tribus del norte resultaron adorando a dioses falsos. Se apartaron del Dios realmente de Israel, Yahvé, o Jehová, o Yahweh. Entonces, esa parte social hay que analizarla para entender todo lo que tuvo que vivir Elías. Las 10 tribus, ninguno lo respaldaba. El rey tampoco lo respaldaba, ni la esposa, ni muchos a veces sacerdotes compañeros dentro de la tribu de Leví. Entonces, él le tocó solito estar de la mano de Dios y poder, digamos, proclamar las verdades de la palabra de Dios. La parte cultural, muy difícil de poderla entender, porque si entendiéramos cómo pensaban las 10 tribus de Israel, pensaban diferente cuando tenían que pensar igual. ¿Y sabe por qué pensaban distinto? Porque no siguieron los mandamientos, ni la ley, ni los preceptos, ni las ordenanzas
que Dios le había dado por medio del libro de la Torá, especialmente, y del testimonio de grandes hombres como Abraham, José, Moisés, Josué, se apartaron totalmente. Entonces ellos abrazaron una cultura muy distinta. Entonces ellos no pensaban como las 12 tribus de Israel, sino pensaban como pensaban las demás tribus paganas. Ese problema cultural siempre lo hemos tenido a través de la historia, y si hiciéramos una contextualización a través del periodo de la iglesia en su inicio, el periodo de la Edad Media, en la modernidad, en todo lo que fue el desarrollo de la Ilustración, de la Revolución Francesa, del inicio de la Edad Contemporánea, vemos cómo realmente el pueblo de Dios siempre tiene una tendencia muy marcada y resulta allá con los pueblos paganos. Eso ha pasado y eso está pasando hoy. Entonces, esa es la parte, amigo oyente, que comprendan bien la situación de Elías en el territorio que le tocó vivir, con las personas que tocó afrontar, con los pensamientos que debía sortear y sobre todo con una cultura muy adversa a la cultura del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Marcela, qué bueno, te escuchamos. Claro que sí, Juan, y bueno, todo este tema de Elías es como un personaje, podría decirse, fascinante, porque vemos como un Elías con una fe impresionante, un hombre decidido, de carácter por los diferentes sucesos que lo rodean, pero también un Elías que muestra esa parte humana de nosotros, ¿sí? Del hombre. Es el miedo, es la angustia, es como ese temor que de pronto a veces puede embargar por alguna situación. Entonces, la verdad es un personaje fascinante. Yo creo que es como la palabra con la que lo puedo describir. Y siguiendo con este tema del perfil de él, bueno, Elías significa mi Dios es el Señor. Viene ¿desde dónde? Desde Tisbita en Galaad. Pero la Biblia no nos dice nada acerca de su familia ni de su nacimiento. Es más, o sea, realmente Elías aparece como tal, la Biblia nos da el relato en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Dice, capítulo 17, ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Entonces ahí vemos que no hay como eso que decía, no hay temas de familia, no, simplemente ya entra en acción. Es un personaje que entra en acción y pues el contexto, lo que mencionaba Juan, lo que siempre hemos dicho, súper importante, es pues un pueblo todavía, un pueblo de Israel totalmente pues paganizado, que se dejó llevar por las culturas de estos pueblos paganos, adorando otros dioses, que es el tema de, digamos, como el surgimiento de Elías se da bajo el reinado de Acab, que fue pues un rey muy también malvado que gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el 853 antes de Cristo. Y pues debido pues como a todo lo que estaba pasando en torno a este rey Acab, pues también había mucha sequía en la tierra, ¿cierto? Y pues ahí vemos esta profecía que Dios le envía a Acab a través de Elías. Y dice y podemos ver de Elías una persona que mantenía comunicación con Dios, mantenía comunión con Dios. Pues ahí en el versículo 2 dice, después el Señor le dijo a Elías, es decir, que Elías se movía totalmente por lo que Dios le hablara. Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querid, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del rollo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces,
podemos también acá sacar que Elías era un hombre obediente. Dice, entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Entonces, Elías era un hombre obediente, era un profeta de Dios, ¿cierto? Para hablarle a su pueblo, para hablar también pues al rey que había en ese momento. Y podemos ver entonces que dentro del perfil de Elías, pues era un profeta de Israel, ¿cierto? Y uno de los más famosos, pero también, como yo mencionaba, ¿sí? Un profeta bastante, digamos, como dramático también por todas las cosas que se suscitaron alrededor de él. Pues vemos que Acab, pues la esposa de Acab, ¿quién era? Jezabel, una mujer aún más malvada que Acab. Entonces, pues Elías, obviamente, al ser el enviado de Dios y darle pues como todas estas noticias al rey de lo que iba a suceder con él y demás, pues también esta mujer, Jezabel, pues se planea un montón de cosas y ahí es donde viene el tema de este suceso tan importante como fue lo que se dio en el Monte Carmelo, que es donde hay como esa, ¿cómo decirlo? Como esa exposición de fuerzas, por decirlo así, como de Dios precisamente les dice a los profetas que se habían desviado de Dios y que seguían precisamente a los profetas de Baal, que hicieran, pues que se reunieran e hicieran como esa demostración para precisamente como dar a conocer el poder de Dios. Y bueno, eso está en el capítulo 18 del libro de Reyes. ¿Y por qué para mí es fascinante? Porque después de que se da esta exposición tan tremenda de lo que es el poder de Dios, que son avergonzados estos profetas que siguen a este falso Dios que era Baal, pues Elías entra como en un... ¿Por qué? Porque Jezabel amenaza con matarlo y él huye desesperanzado. No, o sea, es que ahorita pues voy a mencionar el pasaje exacto, pero para mí Elías de verdad que es un personaje muy interesante porque muestra muchas veces la condición de nosotros como personas. A veces estamos, sí, Señor, te amamos y estamos sumergidos en la presencia de Dios, pero viene algo a nuestra vida y ¡fum! O sea, sí. Y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, que Dios deja en la Biblia las personas tal cual como somos, ¿sí? Sin como esas máscaras que a veces queremos mostrar. Entonces, de eso es como lo que me gusta mucho y quiero resaltar en esta primera parte del personaje de Elías. Bien, Marcela, mira, amigo, en la audiencia, cómo Marcela nos ha precisado que a pesar de que no se conoce ese ancestro familiar, el núcleo familiar como nosotros le llamamos, fue un hombre llamado por Dios para cumplir una misión en un momento de mucha dificultad, de mucha apostasía, de mucho conflicto, mucha división, mucho paganismo. Pero ahí estaba Elías. Esto es muy importante y tú lo anotabas, Marcela, y qué bueno que le haya dado este realce de que a Elías te apasiona lo que él hizo, que fue una persona, digamos, especial como ninguno de los personajes del Antiguo Testamento, y también, digamos, la valentía y la relación directa que tenía con Dios, pues por todo lo que tú enumerabas, ¿no? La parte de, digamos, cuando él dice, mire, ya se acabaron todos los profetas, todos los creyentes, el único que queda soy yo. Bueno, ahí estaba como exagerando un poquito el anciano Elías, pero Dios le dice, no, aquí hay 700 todavía más para luchar y llevar al pueblo de Israel
a llevar a un remanente convertido y fuerte en las cosas de Dios. Eso es muy importante. Pero quería resaltar, Marcela y amigo oyente, que tú lo dijiste, Marcela es un personaje de suma importancia que causa admiración y pasión. Y es que mire, amigo oyente, el libro de Malaquías prácticamente profetizó, está profetizado en el libro de Malaquías, el regreso de el mismo Elías. Y esto es tan importante, y aquí sobre esto hay mucha doctrina, porque unos dicen, no, eso era la prefiguración de Cristo. Y recuerda cuando le fueron a preguntar allá a Juan que si era el Elías, que si era el profeta, que no sé qué. Él dijo, no, ninguno, yo no soy el Elías. Porque ellos creían pues, en el pueblo, en esta profecía, que el Elías iba a venir. Pero fuera de eso, lo que profetiza Malaquías es realmente la venida del Mesías. En esa época, 900 años aproximadamente antes de la era cristiana, y ahí estaba profetizado cómo iba a venir el Mesías. Pero hay una parte muy importante que ya es a nivel de la escatología. Escatología es una rama de la teología bíblica cristiana en la que se nos enseña cómo van a suceder los últimos tiempos, es decir, los acontecimientos de los últimos tiempos. Y nosotros sabemos por allá que está en Apocalipsis, que allá va a aparecer Elías, que unos dicen que eso forma parte de los dos testigos, pero nomás miremos en el Nuevo Testamento, cuando la transfiguración, ahí estaba Elías y Moisés. Siempre Elías es algo tremendo. Y algo que a veces no podemos entender con la razón humana, es que Elías iba muy feliz por un camino, iban con su hijo Eliseo, y bueno, hubo un momento en el camino que dice el texto que pasó un carro como por la mitad, tanto de Elías como de Eliseo, y cuando pasó el carro, Eliseo no volvió a ver más a Elías. Y eso es lo que precisamente se llama, que es Elías se fue a los cielos, a la presencia de Dios, al reino eterno, en cuerpo y alma, sin sufrir la muerte, al igual que lo hizo Enoc en el inicio del libro del Génesis, de tal manera que lo que decía Marcela, Elías causa pasión y es un hombre que dejó una cantidad de enseñanzas, pero permítame también decirles que estos, a Elías, lo reconoce, está estipulado, digamos, casi en los textos, en Eclesiastés, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, especialmente en Malaquías, está en Mateo, está en los Evangelios, pero mire que está también en la Misná. La Misná son los escritos culturales y sociales y costumbres del pueblo de Israel antes de aparecer el Talmud, que el Talmud ya es mucho más adelante, donde se figura toda la normatividad de cómo es que debe vivir el pueblo de Israel. Pero también es reconocido en el Corán. El Corán es el libro religioso de los musulmanes, del islamismo, y también, imagínense, el libro del Mormón lo reconoce muy bien, y hay muchas religiones, incluso hasta unas politeístas que reconocen el gran misterio de Elías. Y quería precisamente indicar como una de las primeras misiones que Dios le dio a Elías es precisamente el de como profeta de el reino de Israel norte, era el de llevar los mensajes que Dios le revelaba a Elías, Dios a Elías para el pueblo, para que se restaurara, para que se arrepintiera, para que obedeciera la ley, la Torá, para que reconociera la voluntad y la soberanía
del Dios creador del universo, pero no fue posible. Cada vez que él llevaba ese mensaje de arrepentimiento, tenía grandes enemigos. Eso mismo pasa hoy en plena posmodernidad y así ha pasado a través de la historia. Por ejemplo, el primer mensaje, ir a hablar con el rey Acab, y allí hubo toda una cantidad de problemas porque allí se vio él relegado por la persecución de Jezabel y de Acab, y él tuvo que irse prácticamente hacia un lugar del río Jordán, un oasis en donde tuvo que acampar allí y en donde por la gracia y la misericordia de Dios Elías fue alimentado por los cuervos. Allá les llevaban el pan. Esa es una de las primeras misiones. Después también tuvo que ir a donde la viuda de Sarepta. Esta es una enseñanza que siempre conocemos como una viuda que vivía en una época precisamente muy difícil por el verano, muchos años de verano, y pues esta viuda no tenía sino como compañía a un hijito y tenía para su alimento un puñado de harina y un poquito de aceite. Y llega Elías, imagínese, él también con hambre, a pedirle cómo sería la reacción de la viuda. Y allí se dan grandes milagros, porque de ese poquito de harina y de ese poquito de aceite hubo pan para Elías, hubo pan, porque Elías no estaba solo, estaba con su discípulo Eliseo, y luego para la viuda, pero alcanzó pan para todos. Esas son las grandezas de Dios cuando nosotros dependemos de Dios, cuando no dependemos de la voluntad de los hombres, ni inclusive de nuestra capacidad, sino dependemos directamente de Dios. Y allí también se dio grandes cosas y prodigios. Murió el hijo, si no estoy mal, Marcelita me corrige, murió el hijo de la viuda y Elías lo resucitó. ¿Ah? ¿Cómo le parece esos grandes prodigios? Y ya digamos como en una segunda misión de Elías, pues viene precisamente ese problema que tuvo que soportar, mediar, apoyar, aconsejar lo de la venta de la viña de Naboc. ¿Sí? Eso está en Primera de Reyes 21. Y allí la malvada Jezabel, más interesada ella que el mismo rey, hicieron toda una serie de maquinaciones y de muertes para poderse adueñar de esa viña que por codicia y avaricia quería la reina Jezabel y quería acá que ellos deberían ser los dueños y ninguna otra persona más. De tal manera que todos estos relatos de lo que le tocó vivir al profeta Elías no fue fácil. Lo persiguieron, no le creían, decía la verdad, no creían las mentiras de otras personas y fue realmente despreciado, vilipendiado, perseguido, pero Dios lo protegió porque era un hombre que dependía directamente del poder y de la voluntad de Dios. Marcelita. Sí, digamos que el perfil de Elías también encontramos que la misión o el propósito que Dios le dio a Elías fue ser una persona de confrontación. ¿Sí? Cuando vemos los relatos de Elías, sí, está el pasaje de la viuda de Sarepta, que fue tremendo, y lo que Dios permitió hacer a través de él con esta mujer y su hijito y demás, pero la mayoría de los relatos de Elías es de confrontar a este rey Acab, confrontar a estas personas con su pecado, con su maldad, anunciar del castigo, y pues muchos también relacionan a Elías con Juan el Bautista, porque también justamente, digamos, como que eran personas muy solitarias. Una de las cosas también que podemos observar del ministerio de Elías es como sí, ser como esas personas solitarias, aisladas, que están para cumplir lo que Dios les ordena. Y eso lo podemos ver también que muchas veces, y inclusive yo a alguien le he escuchado como que el ministerio como tal es solitario porque pues se tienen muchas personas, se relacionan con muchos, pero a la vez no con todo el mundo se puede establecer una amistad, porque pues tristemente hay de todo, ¿cierto? Entonces digamos que
también a Elías, digamos como de las características de él, esto es una de las que llama la atención, que era su ministerio de confrontar, de su llamado, ¿cierto? Y este pasaje a mí me parece muy bonito, que era lo que les mencionaba al principio de Elías. Está en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y es lo que les mencionaba, cómo pues él se enteró de que Jezabel había jurado que lo iba a mandar matar. Y Elías dice, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, que era lo que decía Juan, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Imagínense cuál sería el desespero de él. Así que si usted es de los que en algún momento ha dicho me quiero morir, a mí me ha pasado, hay momentos que uno le dice Dios. Ahora, no, ahora último no, para que mi esposito no se vaya a asustar, pero si en algún momento uno dice, sí, como que quiero morirme, o sea, ¿para qué seguir en algún momento, sí? Entonces dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. ¿Cuántos no les ha pasado que de tanto llorar y de tanto dolor en el alma, resulta, pues les da sueño y resultan, pues, cierto, como durmiendo un rato? Entonces dice que se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo, levántate y come un poco más. O sea, ni siquiera tenía ganas de comer, ¿sí? Perdió hasta las ganas de comer, este Elías. Suele pasar, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche, 40 días y 40 noches. Y lo que Juan decía, algunos también pues hacen como una, ¿cómo se dice? Una prefiguración también de lo que, de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que hablamos en algunos de los programas acá en el Impulso, desde el Génesis, Dios nos está hablando de Jesús, del Mesías, de lo que sería su ministerio. Entonces vemos en Elías también estas condiciones de dependencia de Dios, pero también esa parte humana de que a veces podemos, o sea, por más grande que sea la victoria que alcancemos en algo como lo que había pasado con Elías en este momento, en este Monte Carmelo, pues también viene esa parte humana, ¿sí? Entonces, de Elías, bueno, acá y también viene pues que una vez llegó allí a este lugar, es donde se habla que Dios estuvo allí, que hubo una ráfaga de viento, y que el Señor estaba solamente en el murmullo. Pero yo creo que Elías, algo que inclusive Santiago, el escritor Santiago, el apóstol, él nos dice y hace referencia a Elías, que era un hombre como nosotros, pero era un hombre de oración. O sea, él oró para que lloviera, llovió. Él oró, pero no estaba precisamente en Elías la fuerza para que se dieran las cosas, era Dios, pero oró. O sea, entonces ahí podemos también ver que definitivamente Elías era un hombre de oración y que iba a Dios, y él, aunque era solitario, pero era su relación constante con Dios. Él se fue, huyó, pero sabía que Dios estaba ahí al lado de él y que jamás estuvo totalmente solo, porque aunque estuvo solo de compañía de personas, más no de la presencia de Dios, Juan. Sí, y bien, lo que tú has dicho, porque definitivamente cuando se estudia a Elías en su conectividad con Dios, en su relación con Dios, en el fondo teológico de Elías con Dios, no nos queda ninguna duda que fue un hombre, como tú lo dijiste, Marcela, ahí dependiente de Dios. También podemos resaltar que Elías, pues en el periodo que
tuvo su ministerio profético, pues cumplió con la misión a pesar de lo que ya hemos dicho, limitaciones, persecuciones, soledades, caminos largos, solitario, pero él sabía que había un Dios poderoso que era el que lo guiaba y era el que le hablaba para que este profeta Elías le hablara no solamente al rey Acab, a Jezabel, sino especialmente a todo el pueblo de Israel, las 12 tribus. Y él lo hacía, no lo escuchaban, no le hacían caso, pero él cumplió su misión. Y por eso todas esas andanzas, llamémoslo así, hay muchos puntos prefigurativos o simbólicos, como el caso de los 40 días, que es una expresión que tiene un gran significado en las Sagradas Escrituras, porque está el 40 días que duró Moisés en el monte Sinaí para recibir la ley, lo que tuvo que vivir Elías, los 40 días. En los profetas más adelante también hay unos periodos de 40 días, los 40 días de ayuno que hizo Jesús en pleno desierto y los 40 días que él estuvo en la tierra resucitado con su cuerpo glorificado. Entonces lapso de tiempo de 40 días tiene un gran simbolismo del pueblo de Israel. Pero un hombre muy convencido también de las partes de las fiestas ceremoniales de las que hablaba Levítico. Y él mismo trabajaba porque nunca se dejaran de celebrar las fiestas, como el caso de la Pascua, el caso de la fiesta de las enramadas y bueno, toda una cantidad de fiestas. Pero más importante era porque él sabía que todo lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel dividido, vendría el Mesías a salvar y a restaurar el pueblo de Israel. Él también, es decir, podemos indicar que realmente era un mesiánico, y así lo podemos ver posteriormente ya cuando aparece Juan el Bautista, ¿no? Y que a Juan Bautista lo ve como una reencarnación o como una prefiguración de Elías. Y siempre se habla mucho en Segunda de Reyes, especialmente en el capítulo 1, en el capítulo 2, pero especialmente en los evangelios sinópticos, de lo que fue realmente la misión de Elías. Se nombra allí a Moisés también como una prefiguración de Jesús. Está en Marcos y inclusive en los libros apócrifos o deuterocanónicos que llaman otros, pero especialmente vemos la aparición del testigo y de todo esto en Apocalipsis 11. Entonces mire que todo esto tiene un trasfondo bíblico, es decir, respaldo de la Escritura, de lo que fue Elías como una prefiguración de Cristo, como un hombre que cumplió para poder que quedara un gran remanente en el pueblo de Israel. Cuando él ya se sentía solo, pero él decía, ya no quedo sino yo solo, pues mejor mándeme la muerte, pero ahí está la esperanza y la promesa de Dios. No, Señor, tú no estás solo, hay 700 hombres de Dios. Entonces todo eso nos indica realmente el ministerio de Elías, un ministerio mesiánico, un ministerio escatológico, un ministerio de intercesor entre el pueblo y Dios, hasta que vino el gran intercesor, Cristo Jesús. Entonces bien interesante, Marcelita, ojalá podamos entrar ya a lo que son, digamos, las conclusiones y algunas aplicaciones. Sí, acá pues en esta Biblia, que siempre me gusta dar el crédito, por supuesto, a la Biblia, el diario Vivir, dice puntos fuertes y logros. Fue usado por Dios para resucitar a un niño, representó a Dios en una prueba de fuerzas con los sacerdotes de Baal y Aserá, como un resumen, apareció con Moisés y Jesús en la escena de la transfiguración en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Debilidades y errores, decidió trabajar solo y pagó por ello con el aislamiento y la soledad. Huyó con pavor de Jezabel cuando amenazó su vida. Lecciones de su vida, nunca estamos tan cerca del fracaso como en nuestros momentos de mayor victoria. Nunca estamos tan solos como parece que nos sentimos. Dios siempre está con nosotros. Dios habla con mayor frecuencia en susurros persistentes que
gritos. Datos generales, pues lo que ya habíamos dicho, que igual está acá en la misma palabra de Dios, y acá lo resumimos, era de Galaad, ocupación profeta, y fue contemporáneo con Acab, Jezabel, Ocosías, Abdía, Jehú y Hazael. Entonces eso pues como un recorderis de lo que ya habíamos hablado, y definitivamente me encanta porque muestra la humanidad que nosotros somos, por más que seamos hijos de Dios y que tengamos una relación con Dios, no estamos, no somos, digamos, no estamos, no podríamos decir que no vamos a estar propensos en algún momento a tener un estado de tristeza por alguna razón, por alguna situación. Entonces yo creo que también esto nos ayuda mucho a que en vez de caerle a un pastor, a un líder o a alguien que tenga un momento de dificultad, oremos por esa persona, porque como le pasó a Elías, nos puede pasar a nosotros. Y tristemente en el pueblo cristiano, como dicen, es el ejército más cruel que hay, porque en vez de darle la mano al soldado caído, antes va y lo remata y se cerciora de que realmente, entonces no, oremos porque, o sea, ahí está en la Biblia y Dios lo dejó registrado. A cualquiera le puede pasar que llegue un momento y diga, quiero morirme por esto o aquello, pero oremos por esa persona para que pueda tener esa relación de intimidad con Dios y se pueda refugiar en Dios y ser levantado como lo fue Elías. Bien, excelente conclusión. Bueno, Elías no sufrió la muerte física porque Dios lo arrebató, lo llevó con su cuerpo y está en la presencia de Dios. Elías, elegido por Dios para cumplir una misión en un momento muy difícil de la historia por el reino dividido y por la paganización, especialmente de las 10 tribus del norte, a pesar de ser rechazado, despreciado, vilipendiado, cumplió lo que tuvo que cumplir por mandato de Dios. Hombre obediente, como todos sus debilidades humanas, llegó un momento, como muy bien nos lo describe Marcelita, botó la toalla. No, ya no más, mejor mándame la muerte, no quiero soportar. Pero ahí estaba el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu de Dios para orientar a Elías y hacerlo valiente en esos momentos de dificultad. Elías, un hombre que si estudiamos toda la parte contextual de las Sagradas Escrituras, no nos queda duda que al igual que Moisés, fueron prefiguraciones de la presencia del Mesías en la época en que él vino a la tierra a enseñar el Evangelio, a proclamar el Evangelio, a discipular, a confrontar a la falsedad, a la apostasía, a la hipocresía, a la falta de entendimiento de la palabra de Dios, y lo afrontó. Y luego vino ese premio. ¿Cuántos Elías, Dios mío, hoy necesitamos en el mundo? ¿Qué tal un Elías por cada continente? Sería suficiente. Pero nosotros, que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, el entendimiento de este profeta Elías, hagamos bien desde la misión que Dios nos ha dado. Si es un predicador, a predicar la palabra de Dios. Si es un líder, a organizar la iglesia para que la iglesia esté integrada en el amor de Cristo. Si es un profesional que tenga cualquier derecho, cualquier ejercicio de profesión, por favor sea luz en esa oscuridad, en esas tinieblas donde Dios lo ha colocado. Sea luz. Dé muestras y fruto de que es un hijo de Dios. Y sea valiente a través de la persecución, a través de la burla, a través de la estigmatización, a través de lo que le digan. No pare bolas. Y si es necesario, como dijo Elías, hay que apartarnos, hay que seguir orando, pero nunca, nunca caer en la debilidad. Cuando se cae en la debilidad, se pierde todo y nos desviamos. Bueno, ese es el ejemplo de Elías, hombre grande.
Gracias, Marcela, por tus aportes. A Lorena, quien estuvo en el Control Master. A usted, amigo, que estuvo comunicado por WhatsApp, por YouTube, por Facebook. Aquella que está aquí, yo vi por aquí, ahora no lo encuentro. Miren, aquí está desde Estados Unidos. Garay, está otras personas, Mercy, y está otra persona. En Facebook tenemos bastantes personas que estaban conectadas. Dios las bendiga. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad con más temas en el Impulso para crecer espiritualmente, tener conocimiento y así dar testimonio de que somos hijos de Dios, valientes, siempre adelante en Cristo Jesús. Hasta otra oportunidad. Gracias, bendiciones.